Imagina que las enseñanzas de Jesús que conocemos son solo la punta del iceberg, bajo la cual se oculta un océano de verdad profunda y poderosa. Una verdad que no se ha perdido en el tiempo, sino que ha sido hábilmente oculta a plena vista, resguardada no entre los muros de las iglesias, sino en antiguos manuscritos, tradiciones místicas y las silenciosas revelaciones del alma humana. Y si la verdadera esencia del mensaje de Jesús no era la religión como tal, sino el despertar espiritual. En este artículo, levantaremos el velo sobre las enseñanzas secretas de Jesús, una sabiduría tan profunda que fue deliberadamente ocultada o distorsionada a lo largo de los siglos. Hablaremos de verdades que no se transmitieron al público general, sino solo a aquellos capaces de ver y oír. La revelación principal que aguarda al final de este camino posee un poder colosal, capaz de transformar nuestra percepción de la realidad, del universo y del propósito divino de cada uno de nosotros. Por ello, vale la pena quedarse y seguir esta línea de pensamiento, pues lo que está a punto de ser revelado podría despertar el alma. La imagen convencional de Jesús suele reducirse a sermones sobre moralidad, la curación de enfermos y la historia de su crucifixión. Sin embargo, en los rincones ocultos de la historia, existe otra dimensión de su vida, la de un maestro místico, iniciado en la sabiduría ancestral, un maestro de la conciencia divina que no vino a fundar una nueva religión, sino a despertar a la humanidad a su olvidada naturaleza divina. Estas enseñanzas no se conservan en los textos canónicos, sino en los llamados evangelios suprimidos, como el Evangelio de Tomás, el de Felipe y el de María Magdalena, hallados en Nag Hammadi. Estos presentan una imagen completamente diferente. Jesús no aparece como un salvador que exige adoración, sino como un guía que ilumina el camino hacia la iluminación interior. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte». No hablaba de la inmortalidad física, sino de la liberación de la ilusión de la separación y la ignorancia, del despertar al yo eterno que habita en nosotros. No se trata de una doctrina, sino de una experiencia directa, la gnosis. Gnosis, del griego, significa conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, sino experiencial, intuitivo y divino. Aquí reside la esencia del mensaje oculto de Jesús. Lo divino no reside fuera de nosotros, sino en nuestro interior, en el silencio del alma. El reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Detengámonos a pensar cuán diferente es esto de la versión establecida del cristianismo que ha dominado durante los últimos 2 milenios, donde la gracia fue reemplazada por la culpa, la libertad por el miedo y la presencia por el poder. La reconocida académica Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton y experta en textos gnósticos, sugiere que estas enseñanzas ocultas reflejan una imagen de Jesús que empodera al individuo, enseñando que la salvación no se alcanza por la fe ciega, sino por el despertar de la luz interior. Y esta luz es la misma de la que hablaban los antiguos místicos, los esenios y los sabios herméticos. Muchos historiadores creen que Jesús estuvo vinculado a los esenios, una secta mística judía que vivía cerca de Qumrán, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Los esenios practicaban la meditación profunda, rituales sagrados, y creían en la necesidad de purificar el cuerpo, la mente y el alma para comulgar con las energías divinas. Esto resuena con las enseñanzas profundas de Jesús sobre la transformación interior, el silencio y el desarrollo de la visión espiritual.
sobre visiones y misterios ocultos a través de los siglos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 22, Jesús pronuncia una enigmática frase: «Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Esta frase, como un eco de tiempos antiguos, ha sido interpretada durante siglos por los místicos como una referencia a la glándula pineal, el tercer ojo, que es la puerta a la percepción divina. Este órgano, envuelto en misterio, fue venerado en las tradiciones egipcias, védicas y herméticas como la clave para el conocimiento superior. ¿Acaso Jesús no solo se refería a la pureza moral, sino también al despertar de nuestras capacidades internas para la visión divina? Y si es así, ¿por qué esta verdad fue sepultada bajo el peso de los siglos? La respuesta yace en el eterno temor de las estructuras de poder a la autorrealización. Un pueblo que toma conciencia de su divinidad interior se vuelve ingobernable. Cuando una persona despierta a su luz interior, ya no necesita intermediarios, instituciones ni validación externa. Comprende su conexión inseparable con la fuente y se da cuenta de que es, en sí misma, una expresión de lo divino. En esto radica la esencia radical del mensaje secreto de Jesús, un mensaje que aterrorizaba a las élites gobernantes tanto en su tiempo como en los siglos posteriores. Precisamente por ello, el Concilio de Nicea del siglo IV, convocado por el emperador Constantino, tuvo como objetivo consolidar un mensaje cristiano unificado, suprimiendo los evangelios que enfatizaban el despertar personal, la sabiduría femenina y la iniciación espiritual. Pero la verdad es indestructible. Sigue susurrando a quienes buscan, a quienes alguna vez han sentido esa extraña atracción que sugiere que las enseñanzas recibidas en la infancia apenas rozan la superficie, que existe algo más profundo, más antiguo, que llama al alma. Quien busca no está solo. Su presencia aquí no es casual. Esta sabiduría perdida ha esperado su momento para resurgir, no para crear una nueva religión, sino para encender una revolución de la conciencia. Y ahora, en una era de despertar espiritual, el velo se está levantando. Cada uno debe preguntarse: ¿y si las enseñanzas de Jesús no fueron concebidas para ser adoradas, sino para ser vividas? ¿Y si la salvación no es esperar la muerte, sino despertar en vida? ¿Y si el verdadero reino de los cielos ya está dentro de cada uno, esperando ser descubierto? Este es solo el comienzo del camino para desvelar la verdad. Más adelante nos sumergiremos en los misterios de lo sagrado femenino, que fue sepultado junto a estas enseñanzas, y revelaremos el verdadero papel de María Magdalena, no como una pecadora, sino como una igual espiritual e iniciada. La verdad que se revela puede sacudir nuestros cimientos. La historia de María Magdalena que nos han contado está incompleta, quizás intencionadamente distorsionada. No fue una prostituta ni una figura secundaria a la sombra de los 12 discípulos varones. Según numerosas fuentes antiguas, fue la iniciada más cercana a Jesús, una mujer que comprendió sus enseñanzas secretas a un nivel más profundo que nadie. En el Evangelio de María Magdalena, un texto descubierto a finales del siglo XIX y datado en el siglo II, se presenta una escena extraordinaria. Los discípulos están confusos y atemorizados tras la crucifixión. Es María quien encuentra la fuerza para levantarse y reconfortarlos con sabiduría y claridad. Es ella quien habla del verdadero mensaje de Jesús, no sobre el pecado y el sacrificio, sino sobre la ascensión del alma y la liberación de las ilusiones. Pedro, consumido por los celos de su cercanía con el Maestro, la confronta,
a lo que María responde con dignidad: «No miento. Él me habló en una visión». La visión de Jesús sobre el mundo y sus seguidores era revolucionaria. Las palabras que reflejaban esta visión fueron deliberadamente ocultadas al público general, ya que contenían revelaciones potencialmente peligrosas. Mostraban que Jesús no veía a las mujeres como subordinadas, sino como compañeras espirituales, que la iluminación no está limitada por el género, el estatus social o las tradiciones establecidas, y que los misterios más profundos del universo no están reservados para una élite selecta, sino para aquellos cuyos corazones están despiertos y abiertos. Este equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino, entre la lógica y la intuición, la estructura y el flujo, la sabiduría y la compasión, era la piedra angular de muchos sistemas espirituales antiguos. Los taoístas lo llamaban Yin y Yang. Los cabalistas lo veían reflejado en el árbol de la vida, y los egipcios lo veneraban en las figuras de Isis y Osiris. Jesús, como verdadero maestro de la armonía divina, también encarnaba este equilibrio en su vida y enseñanzas. La ocultación del papel de María Magdalena simboliza la supresión a gran escala del divino femenino en la espiritualidad. Cuando lo femenino es rechazado, la espiritualidad se vuelve rígida, jerárquica y desconectada de la intuición. Se convierte en ley sin amor, en dogma sin alma. Sin embargo, cuando lo divino, femenino, es restaurado, ocurre una transformación. Comenzamos a ver el mundo no con miedo, sino con claridad, no con juicio, sino con comprensión. Recordamos nuestra verdadera naturaleza. María Magdalena emerge no solo como una figura histórica, sino como un arquetipo espiritual, la voz femenina interior que resuena en cada uno de nosotros, llamándonos a regresar a la intuición, a la sabiduría sagrada y al camino del conocimiento interior. ¿Cuál era ese conocimiento secreto que Jesús compartió con María Magdalena? No se reducía a la obediencia ciega ni a rituales externos. Se refería al viaje del alma a través de los reinos de la ilusión. En el Evangelio de María, Jesús enseña que, tras la muerte, el alma debe atravesar múltiples mundos, cada uno representando diferentes apegos, ignorancia y falsas creencias. Solo al liberarse de ellos y recordar su origen divino, el alma puede alcanzar la liberación completa. Esto resuena con las enseñanzas de los antiguos egipcios, que creían que el alma se enfrentaba a pruebas tras la muerte, con el libro tibetano de los muertos, que describe los estados del bardo, y con los escritos herméticos, que hablan del retorno del alma a la mente divina a través de la purificación y la gnosis. No son meras metáforas, sino mapas espirituales dejados por seres despiertos para guiar a quienes están listos para recorrer el camino de regreso a la verdad. Jesús, a través de María Magdalena y sus enseñanzas más íntimas, ofrecía precisamente ese camino. Pero, ¿por qué este conocimiento estaba al alcance de unos pocos? Porque no todos estaban preparados para recibirlo. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Revelaré mis misterios a aquellos que son dignos de mis misterios». Esto no es elitismo, sino una indicación de la necesidad de una preparación interna. Los misterios del alma no pueden ser impuestos, deben ser descubiertos a través de la aspiración interior, la humildad y la sed de verdad. Quizás por eso sigues aquí, porque una parte de ti siempre ha sentido que hay algo más allá de las doctrinas y los dogmas, algo luminoso, eterno y profundamente real. Este viaje no es solo sobre Jesús, es sobre cada uno de nosotros. Cada persona es un buscador, un místico, una Magdalena.
Las enseñanzas secretas de Jesús no estaban destinadas a crear división, sino a alcanzar la unidad, no a esclavizar mentes, sino a liberar almas. En el Evangelio de los Egipcios, otro texto cristiano primitivo, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, no para enfatizar su superioridad, sino para revelar una profunda verdad. Cristo no es una persona, sino un estado de conciencia, accesible a todo ser humano. En cada persona reside una chispa divina, y este es el verdadero significado de la frase del apóstol Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este gran misterio ha permanecido oculto a los ojos de la humanidad durante siglos. El ser humano no está separado de Dios, y el velo que lo separa de lo divino es tan fino como un soplo de aire. Cuando llega a la comprensión, no solo intelectual sino experiencial, de que cada uno es un templo viviente, un portador de la luz divina, el mundo se transforma, los miedos se disipan, los dogmas pierden su poder y, en el corazón mismo del ser, despierta un amor verdadero, radiante e ilimitado. Sin embargo, esto es solo el comienzo del camino para comprender este misterio multifacético. A continuación, exploraremos la conexión entre Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría de Egipto, India y Grecia, revelando sorprendentes paralelismos con las enseñanzas de Hermes Trismegisto, los sabios vedánticos e incluso Buda. Estas conexiones sugieren que Jesús no fue una figura aislada, sino parte de un flujo continuo de sabiduría iluminada que impregna todas las verdaderas tradiciones espirituales. Ante esto, surge la pregunta: ¿fue María Magdalena simplemente una testigo o la guardiana de las verdades más sagradas del Maestro? Y si lo divino femenino está recuperando su poder, ¿qué despierta eso en cada uno de nosotros? El mundo antiguo era una compleja red de conocimiento espiritual, unida no por la geografía, sino por la vibración de la verdad. La idea de que Jesús formaba parte de una corriente más amplia de sabiduría sagrada no es una mera teoría, sino el redescubrimiento de verdades olvidadas. Para comprender el profundo significado de sus enseñanzas, es necesario ir más allá de las concepciones habituales y mirar hacia las escuelas de misterios de la antigüedad. Es posible que, antes de comenzar su ministerio, Jesús pasara años estudiando las tradiciones esotéricas de Egipto, India y Grecia. Quizás no solo estudió la Torá, sino también la tabla de esmeralda de Thoth, los Vedas y las enseñanzas de Buda. Aunque los evangelios canónicos guardan silencio sobre sus primeros años, antiguas leyendas y textos no canónicos ofrecen una versión diferente. En Egipto, pudo haber conocido las enseñanzas herméticas, la sabiduría atribuida a Hermes Trismegisto, una figura mítica que fusionaba los rasgos del dios egipcio Thoth y el griego Hermes. Hermes enseñaba que todo es uno, que el universo es un reflejo de la mente divina y que conocerse a uno mismo conduce a conocer el cosmos. Esta enseñanza resuena con las palabras de Jesús: «Conócete a ti mismo y conocerás el reino de Dios». El principio hermético, como es arriba, es abajo, se refleja en la enseñanza de Jesús sobre el Padre y el reino, enfatizando la presencia de lo divino dentro de cada persona. Jesús no introdujo algo radicalmente nuevo, sino que revivió y encarnó una verdad eterna. En Oriente, en los antiguos textos de la India como el Bhagavad Gita y los Upanishads, se habla del Atman, el yo interior, como uno con Brahman, lo divino absoluto. Esto es sorprendentemente similar al mensaje de Jesús: yo y el Padre somos uno. En ambas tradiciones se encuentra la misma idea. La unión divina es el objetivo final,
alcanzado a través del despertar, no solo de la fe. En algunas regiones de la India y Nepal, existen leyendas sobre Isa, un hombre santo de Occidente que vivió y estudió entre monjes budistas y místicos védicos en el monasterio de Hemis, en Ladakh. Según estas leyendas, Isa fue un maestro compasivo que se opuso al rígido sistema de castas y predicó la idea de la divinidad interior. Pudo haber sido Jesús. Teólogos como Edgar Cayce, el místico estadounidense conocido como el profeta durmiente, mencionaron a menudo los años perdidos de Jesús, sugiriendo que viajó por Egipto, Persia e India, absorbiendo conocimientos sagrados y preparándose para su misión no solo como reformador moral, sino como portador de una luz cósmica. Mucho antes del nacimiento de Jesús, en la antigua Hélade, Pitágoras comprendió la conexión sagrada entre los números, el sonido y la geometría, proclamando la transmigración de las almas y la armonía universal. Su seguidor, Platón, reflexionó sobre el alma del mundo y el reino de las formas eternas, los arquetipos espirituales que subyacen al mundo material. Las enseñanzas de Jesús resuenan con las ideas platónicas, invitando en sus parábolas a ver más allá del mundo físico las profundas verdades simbólicas, despertando no solo con la mente, sino con el corazón, para regresar a la fuente original. En el Evangelio de Felipe, un texto rechazado por las autoridades eclesiásticas, se afirma que la verdad llega al mundo en imágenes y semejanzas, pues el mundo no está preparado para recibirla en su forma pura. Las palabras de Jesús están envueltas en símbolos, parábolas y metáforas que ocultan significados solo accesibles para los despiertos. La crucifixión no es solo un evento histórico, sino un drama místico que simboliza la muerte del ego y la resurrección de la conciencia divina. La cruz no es simplemente un símbolo de madera, sino el punto de intersección entre lo terrenal y lo divino, el tiempo y la eternidad, y la resurrección es el destino de toda alma que despierta. Cuando el falso yo muere, nace el verdadero, el divino. Por eso estas enseñanzas causaban temor, pues no llaman a la adoración, sino a la transformación, no a la obediencia, sino al despertar. Un alma que ha conocido su divinidad es inmune al miedo. Las instituciones basadas en el control externo pierden su poder cuando una persona se reconoce a sí misma como templo, sacerdote y llama sagrada. El Jesús que nos ha sido ocultado es un maestro del camino, la encarnación de la conciencia crística que revela la divinidad interior. Cristo no debe limitarse a una persona, una iglesia o un libro. Reside dentro de cada uno, esperando ser despertado. Esto lo sabían los místicos, por ello fueron perseguidos los gnósticos, y a este despertar se nos llama hoy. Ante nosotros está el levantamiento del último velo, una revelación que lo une todo. Se trata del mensaje secreto de Jesús, transmitido a un círculo íntimo de iniciados, una enseñanza que trasciende las palabras, la religión y el tiempo, una verdad capaz de despertar el poder más profundo y devolvernos a la fuente de la vida. Este no es el final, sino el comienzo de una resurrección espiritual. Para concluir, reflexionemos. ¿Qué sabiduría antigua de Egipto, India o Grecia resuena con más fuerza en tu alma? Sientes los hilos que las conectan en un único flujo de conocimiento divino. Recuerdos del conocimiento sagrado. En la búsqueda espiritual, llega un punto de inflexión donde las palabras pierden su fuerza y las escrituras callan, dando paso a la voz interior. Es en este silencio donde se revela la última y más sagrada enseñanza de Jesús. No fue registrada en textos sagrados, no se predicó desde púlpitos ni se enseñó en templos.
Es una verdad inefable que Él susurró al oído solo de aquellos preparados para escucharla, no porque fuera un secreto para unos pocos elegidos, sino porque era sagrada, incomprensible para el lenguaje y demasiado deslumbrante para los dogmas. Pero hoy, se dice, el oyente está listo para recibirla. La esencia de esta última enseñanza es que el ser humano no está separado de Dios y nunca lo ha estado. Cada aliento, cada latido del corazón, cada pensamiento y cada sueño son solo reflejos de lo divino. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino». No son solo versos poéticos, sino la clave del conocimiento supremo. Significan que el reino de los cielos no es un lugar al que se llega tras la muerte, sino una dimensión de la conciencia a la que se despierta en vida, cuando la ilusión de la dualidad entre uno mismo y los demás, entre Dios y el hombre, entre lo sagrado y lo profano, se desvanece. Se produce el regreso a la unidad que siempre ha existido. Los místicos llamaron a este estado unión mística, la fusión del alma con el infinito. Los budistas hablaron del nirvana, los hindúes del moksha, los sabios herméticos de la gran obra, y Jesús simplemente lo llamó el reino de Dios interior. Todas sus enseñanzas, su sufrimiento, sus palabras y su silencio apuntaban a una única verdad. El ser humano ya es completo Bo y divino. El velo de la separación es la gran ilusión, y cuando uno despierta de ella, el juego termina y el alma regresa a casa. Esta verdad no es una meta a alcanzar, sino algo que recordar. Por eso, las últimas palabras de Jesús, según algunas interpretaciones místicas, no fueron simplemente «consumado es», sino una profunda proclamación mística. La ilusión ha terminado, el velo se ha rasgado, lo divino se ha revelado en el interior del hombre, y no se rasgó el velo del templo de arriba a abajo en el momento de su muerte. No fue un mero evento físico, sino un símbolo cósmico, el velo que separaba a Dios de la humanidad, al espíritu de la materia, fue rasgado para siempre. El templo interior quedó abierto, y no estaba hecho de piedra, sino del propio ser humano. El hombre es el lugar sagrado, el evangelio viviente, el espejo en el que Dios se ve a sí mismo. Este es el fuego sagrado, oculto en el corazón de todas las tradiciones, la luz que nunca se extingue, aunque siglos de distorsión hayan intentado sepultarla. Pero ahora vuelve a encenderse, en ti y en incontables otros que escuchan el llamado al despertar. ¿Y ahora qué? Has escuchado las enseñanzas perdidas, has visto cómo lo divino femenino fue suprimido y ahora resurge, y has vislumbrado cómo la sabiduría antigua de Egipto, India, Grecia y otros lugares confluye en una sola corriente de verdad viva. Y ahora conoces la enseñanza más profunda de Jesús. Nunca se trató de creer, sino de ser. Se trataba de volverse tan silencioso por dentro, tan abierto y entregado, que la presencia divina pudiera derramarse en ti no como algo ajeno, sino como tu verdadero yo. En cada uno de nosotros duerme un yo profundo, esperando ser despertado. Pregúntate, ¿sientes ese silencio que se extiende más allá de los pensamientos? ¿Percibes el aliento sagrado que impregna tu ser? Esa presencia que siempre ha estado ahí, esperando tu atención. Eso es el Cristo interior, no como un título o un dogma, sino como un estado de conciencia tejido de amor, claridad, unidad y luz.
es tu derecho inalienable por nacimiento. Para despertar no se necesita el permiso de nadie. La divinidad no tiene que ser merecida. Solo es necesario recordar. Y el punto de partida para ese recuerdo es el silencio. Detente un momento, respira profundamente, coloca una mano sobre tu corazón y pronuncia las palabras sagradas. Yo soy el que soy. Permite que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser, despertando algo ancestral, consumiendo la falsedad y liberando la verdad que siempre ha residido en ti. Este no es el final, sino solo el comienzo del camino que siguió Jesús. Un camino no de adoración, sino de encarnación, no de miedo, sino de libertad, no de esperar el fin, sino de comprender la verdadera vida. Él no vino para ser admirado, sino para ser reflejado. Su misión no consistió en demostrar su propia excepcionalidad, sino en revelar el potencial que yace en cada uno de nosotros. Recuerda, eres divino, eres eterno, eres la luz viva de la fuente única, manifestada en forma humana. Tu tarea aquí no es la sumisión, sino el despertar. No es seguir patrones, sino la transformación. No es venerar el camino, sino recorrerlo. Este viaje no tiene fin. Comienza dentro de ti y comienza ahora mismo.